conocido, lo hemos estudiado ya varias veces. Primera de Tesalonicenses, ya podemos definir qué es lujuria, ¿no? Algo que está mal delante del Señor, un deseo sexual incontrolable, algo que busca satisfacción personal. Y ahora a los ojos del Señor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 y 5, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y cuando uno mira a la luz de la palabra, qué es lo que el Señor quiere, cuál es su voluntad en esta área de nuestras vidas, y Él dice, el Señor dice, vuestra voluntad es que, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y aquí ¿qué es santificar? Apartar, que os apartéis de fornicación. Y algo que uno mira, de acuerdo al consejo de Dios en esta área de nuestras vidas, es que la voluntad de Dios es que andemos en santidad. La palabra santidad, está ahí al antico, dice que es apartarnos de algo, para honrar al Señor, con un propósito diferente. Aquí la ausencia de santidad, yo miraba algo, es la ausencia de santidad, de temor a Dios, no nos permite muchas veces estar en comunión con Dios, servirle fielmente a Él, ¿no? Y hoy vamos a hablar de Sansón. Sansón, ¿quién fue Sansón? Yo miraba algunas cosas, ¿no? Sansón, jueces, vayamos a Jueces. Jueces, ahí está el relato que vamos a estar estudiando el día de hoy. Jueces, estamos desde el capítulo 13, está la vida de Sansón. Para resumir un poco, porque son 4 capítulos, 13, 14, 15 y 16, yo lo estuve leyendo varias veces. Sansón fue un hombre que tuvo una vida contradictoria. Fue un hombre que, usted mira el relato, algo que conocemos de Sansón, fue un hombre que tuvo una gran fuerza física, pero con una debilidad espiritual tremenda, con una debilidad moral tremenda delante de Dios. La Biblia dice que fue juez durante el capítulo 16, el último versículo de este capítulo, dice aquí, capítulo 16, versículo 31, dice que Sansón fue juez de Israel durante 20 años. Eso vi, un juez, yo miraba cuál era la función de un juez en Israel, para tener una idea clara de cuál era la función de este hombre allí. Un juez era un líder, alguien que guiaba, que se encargaba de liberar a los israelitas de sus enemigos. Esa era la función de Sansón. Era alguien que dirigía, que podía estar ahí al frente, guiando, liberando a los israelitas de las manos enemigas del pueblo del Señor. Pero este hombre, algo que uno empieza a mirar en el relato que vamos a ver en esta noche, dice que desvió su llamado porque decidió hacer su voluntad, apartó su corazón del corazón de Dios por dar cabida en su vida a deseos sexuales, a satisfacer los apetitos de su carne. Y algo que uno debe entender en esta noche, antes de empezar a leer algunos detalles de este relato, es que Dios busca hombres diferentes, busca hombres fieles, dispuestos a servirle, dispuestos a entregar su vida a Él, dispuestos a amarle con todo el corazón. Pero para que esto suceda, para que esto pase, tenemos que entregar al Señor todo aquello que nos impide estar en su presencia y que no nos deja vivir en santidad. Y yo miraba un pasaje, pensando en la vida de Sansón, en lo que hoy el Señor quiere que estudiemos en Romanos, pasaje también muy conocido. Vamos a ver varios versículos. Romanos capítulo 12, pasaje muy conocido, versículos 1 y 2, dice la palabra del Señor así. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, aquí algo más de la voluntad de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto nacional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia dice que Dios quiere que nuestra vida, nuestros cuerpos, sean entregados a Él en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y esto tiene que ver con nuestra manera de vivir, lo que pensamos, lo que desea nuestra carne, si lo estamos llevando delante del Señor o simplemente estamos dando rienda suelta a nuestros deseos. La voluntad de Dios es nuestro servicio, presentar nuestra vida en servicio a Él. Y vamos a ver en esta noche 3 secretos de la vida de Sansón que necesitamos entender hoy, que nuestro Señor quiere para que seamos hombres dispuestos a hacer su voluntad. A mí a veces me gusta hacerlo así para recordar 3 secretos. Número 1, consagración.
Número 2, todos con la letra C, comunión. Y número 3, confianza. Consagración, comunión y confianza. 3 secretos que todo hombre del Señor debe tener para servirle a Él, para entregar su vida a Él. Número 1, consagración a Dios. Jueces capítulo 13, ahora sí entramos ahí ya habiendo hablado un poco del contexto. Jueces capítulo 13, versículos del 1 al 5, dice la palabra del Señor así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos. ¿Por cuántos años? Por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Lo primero que vemos aquí es consagración. ¿Cómo fue el nacimiento de Sansón? Dice que un hombre de la tribu de Dan llamado ¿qué? Manoah estaba casado con una mujer que era estéril y no tenía hijos, dice la palabra. Y dice que de pronto un ángel del Señor visita a esta mujer y le dice: concebirás y darás a luz un hijo. Y le da varias directrices. Y en el versículo 5 hay algo que sale muy importante, una palabra que tal vez hemos estudiado, tal vez no. Dice, versículo 5, dice: porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Yo estuve mirando esta palabra, nazareo. ¿Qué significa? Nazareo significa apartado, en hebreo es consagrado a Dios. Es alguien que va a ser dedicado al servicio de Dios, a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y algo que yo miraba en este pasaje, hablando de consagración, es que dice que sus papás, su madre que era estéril y su papá de la tribu de Dan, consagraron a este niño al Señor. Y algo que pasó en la vida de este niño desde que empezó a crecer, vayamos al versículo 22 de este capítulo 13, versículo 22 de capítulo 14, perdón, dice que, capítulo 13, perdón, versículo 24, capítulo 13, versículo 24, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y dice acá la palabra del Señor: y el niño ¿qué? Creció. Y algo que vemos aquí en esta primera parte hablando de consagración, dice: y Jehová lo bendijo. Y es algo que debemos tener en cuenta. Dice la Biblia que este hombre, este niño que nació, fue consagrado delante del Señor y Jehová lo bendijo. Yo a la verdad subrayé esta palabra. ¿Por qué la subrayé? Porque la consagración a Dios, el consagrar nuestra vida al Señor, trae una consecuencia y es bendición. Y dice que Jehová lo bendijo. Y yo miraba, el Señor lo bendijo porque este hombre fue apartado para Dios, porque este hombre fue designado para servir al Señor. Algunas características de cómo lo bendijo al Señor, ahí capítulo 14, versículo 6, leamos ahí. Dice: y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó un león como quien despedaza un cabrito. Dice la Biblia que el Señor lo bendijo, que reposó su espíritu sobre él, vino sobre Sansón y despedazó un león. Capítulo 14, versículo 19, mirando más detalles de la bendición del Señor en la vida de Sansón. Dice: y el espíritu de Jehová, ¿qué dice la Biblia? Vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Ya vamos a ver más adelante algo de esto. Dice que el espíritu de Jehová estuvo sobre Sansón. Y uno mira cuánta bendición hay en que la presencia del Señor estuvo en la vida de Sansón. La consecuencia de consagrar la vida a Dios es que la presencia de Dios está en la vida de aquella persona que consagra su vida delante del Señor. Yo miraba alguna aplicación práctica en este primer punto, hablando de consagración, cuando somos apartados para Dios, cuando decidimos consagrar nuestra vida a Él, cuando decidimos entregar nuestro corazón delante del Señor. Algo que pasa
es que encontramos su bendición. Algo que pasa es que la presencia del Señor está todos los días en nuestra vida. Si es algo claro, es que el Espíritu Santo de Dios mora en la vida de cada creyente desde el momento en que recibe a Cristo. Pero algo que también es muy evidente es que el Espíritu Santo también se entristece cuando hacemos cosas que están mal delante del Señor. Pero cuando nuestra vida está consagrada a Dios, hay bendición, encontramos su dirección para encaminar nuestra vida, encontramos sentido a la vida para vivir con propósitos eternos y no como el de este mundo. Al consagrar la vida a Dios tiene que ver con prioridad. ¿Qué es prioridad? Es decirle, Señor, tú eres lo más importante en mi vida. Quiero caminar contigo. Quiero que gobiernes mi mente, mis pensamientos y aún mis deseos. Y la Biblia dice, consagrar la vida al Señor en este primer punto trae una consecuencia relevante para todos nosotros. Y es su bendición en todos los días de nuestra vida. Y para que esto suceda, debo anhelar conocer más a Dios, debo conocer el carácter de Dios, amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Eso es consagración. Es decirle, Señor, aquí está mi vida, te la entrego. Y que seas tú dirigiendo todo lo que haga. Eso fue lo primero que pasó en la vida de Sansón y la verdad es muy interesante. Entonces, primero, consagración. Segundo, comunión con Dios. Algunos detalles, Jueces, capítulo 14, versículos del 1 al 5. Dice, descendió Sansón a Timar y vio en Timar a una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timar a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y dice, y su padre y su madre le dijeron, no hay una mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar una mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Leamos hasta el 5. Versículo 4 dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timar, y cuando llegaron a las viñas de Timar, leamos hasta el 3, dijimos. ¿Qué pasó aquí con Sansón? Dijo, quiere tomar una mujer de los filisteos. ¿Por qué? Porque me agrada. Literalmente, Sansón algo que dijo que relata la Biblia en este pasaje es, está bien delante de mis ojos. Si a mí me agrada, está bien. No tomó en cuenta a Dios, mostró que era mejor su voluntad que la voluntad de Dios, que no le importaba lo que el Señor pensaba en este momento, lo que importaba eran sus emociones, sus deseos carnales, sus decisiones, pero si a Dios le agradaba o no le desagradaba, era algo que él no estaba dispuesto a ver en este momento. Algo que yo miraba de Deuteronomio capítulo 7, leamos los versículos 3. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Y versículo 8. El 8 dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado la servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Del 3 al 5, dice, y no emparentarás con ellas, tomarás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Había una ley acá para el pueblo de Dios, para Israel, y era que la ley prohibía los matrimonios mixtos. Y si usted mira la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, habla de la misma manera. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y el Señor nos habla constantemente en su palabra de no unirnos con yugos desiguales, de buscar siempre la voluntad de Dios en cualquier área de nuestras vidas. Y Sansón, algo que pasó aquí en este relato de Jueces, dice que Sansón no tomó en cuenta a Dios, sino que dio rienda suelta a sus deseos, a su lujuria. Sansón, hablando de comunión, Sansón apartó su mirada de los ojos de Dios, apartó su comunión con Dios, apartó literalmente su mirada de Dios. Capítulo 16, versículo 1 nos da otra luz más de lo que estaba pasando con la vida de Sansón. Dice que fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella.
Y aquí empezamos a ver señales de un corazón decadente, señales de un corazón que empieza a ceder a las convicciones espirituales por darle rienda suelta a sus deseos. Vemos cómo Sansón empezó a desviar su corazón, empezó a darle más y más cabida al apetito, al deseo sexual en su vida, sin tomar en cuenta a Dios. Otro más, capítulo 16, versículos 4 al 19, para resumirlo, Sansón se enamoró otra vez de una mujer llamada Dalila, un relato también muy conocido, de una mujer que no era correcta para él, la cual tiempo después lo traicionaría y lo entregaría a los filisteos. Y algo que yo miraba en esta segunda parte, hablando de comunión, ¿saben? Lo más duro en este tiempo para Sansón no fue la transición de David, no fue la captura por parte de los filisteos. ¿Saben qué fue lo más duro para Sansón? Dice versículo 20, leamos versículo 20 del capítulo 16, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti, y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Y aquí lo más grave que estaba pasando ya en la vida de Sansón, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Lo más terrible que estaba pasando con la vida de Sansón es que el Señor se había apartado de él, que su comunión con Dios se había cortado en ese momento por decirle sí al mundo, por decirle sí a sus deseos sexuales, por decirle sí a aquello que estaba mal delante del Señor y apartar su mirada de Dios. La fuerza de Sansón no estaba en su cabello, ¿saben? Porque dice la Biblia que Dalila, en este relato que es conocido, hizo que cortaran su cabello, él perdió su fuerza, fue entregado a los filisteos, y algo que Sansón entendió tal vez en este tiempo es que la fuerza no estaba en su cabello, sino la fuerza de Sansón dependía de su relación con Dios. Y es algo que nosotros debemos entender. Sansón confió tanto en sí mismo, en su propia fuerza, que no creyó que necesitara de Dios. Tanto así que la Biblia dice que Jehová se había apartado de él. Y es muy interesante este relato, ¿no? Es muy interesante este relato porque nos muestra las consecuencias de quitar nuestra mirada delante del Señor. Las consecuencias de apartar nuestra comunión de la comunión con Dios. De cuando empezamos a negociar con el mundo, cuando empezamos a darle cabida a lo que está más delante del Señor, cuando empezamos a negociar con un yugo desigual, cuando empezamos a coquetear con aquellas cosas del mundo que no le agradan a Dios, que Dios aborrece, pero que yo le digo que sí, aunque soy consciente, porque el Espíritu de Dios me enseña, me guía, que está mal delante del Señor, pero yo le digo que sí. La Biblia dice que hay consecuencias. Todos los hombres tenemos luchas y batallas a diario, pero el único que trae victoria en nuestras vidas, en nuestras luchas y batallas, es Dios. El único que nos ayuda a tener una mente limpia, a ser fuertes en la debilidad, es nuestro Señor. Y de nuestra relación con Dios depende si aceptamos o rechazamos el pecado. ¿Saben que algo que uno entiende al leer este pasaje? Es que cuando estamos bien con el Señor, cuando hay comunión con Dios, cuando pasamos tiempo con el Señor, cuando leemos la Biblia, no solamente los domingos o tal vez los miércoles, sino cuando yo paso tiempo de calidad con el Señor, estoy más fuerte espiritualmente y puedo decirle no a aquello que engancha mi vida a vivir como el mundo quiere. Qué importante que es eso. De la comunión con Dios depende mi andar diario. Aplicación, algo que debemos entender todos en esta noche tal vez, es que nuestra comunión con Dios es indispensable para vivir en santidad, para vivir lejos de lo que destruye nuestra pureza espiritual. Dios quiere nuestra consagración, número uno, pero también nuestra comunión, y volvemos, ahorita leímos 1 Tesalonicenses 4:8, la voluntad de Dios no es vuestra santificación. La única manera de decirle no a la pornografía, no a aquellas imágenes que ensucian la mente, no a aquello que nos lleva a vivir en inmoralidad sexual, es vivir en comunión con Dios. Porque de nuestra comunión con Dios depende si llevamos una vida de santidad o una vida de desobediencia. De eso depende lo que somos, del tiempo que pasamos con el Señor, del tiempo que leemos la Biblia, del tiempo que escuchamos la palabra de Dios, del tiempo que oramos de rodillas delante del Señor. Y algo que uno pensaba, ¿no? Tal vez alguno de nosotros se identifique
fue una ausencia de comunión con Dios en su vida. Y tal vez por eso hay algo en mi vida que está destruyendo mi relación con Dios, destruyendo mi comunión con Dios, destruyendo mi consagración a Dios, que no me deja servirle. Y hoy el Señor quiere que este sea un tiempo para venir a Él, para entregar todo aquello que nos ata al mundo, entregárselo a Dios y decirle: Señor, aquí estoy, perdóname por esto, guíame a hacer tu voluntad, que esto no siga atando mi vida a cosas de este mundo, sino que por el contrario, a partir de hoy pueda entregarte esto que está mal delante tuyo, pueda consagrar mi vida a ti y pueda restaurar mi comunión contigo. Y último punto, 5 minuticos. Tercer punto, confianza en Dios. Versículos del 16, acá pasa del 23 al 31, habla de la muerte de Sansón. Dice, leámoslo por favor, dice el capítulo 16, versículo 23 para entenderlo. Entonces, después de que Sansón, dice desde el 21 leámoslo, los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, estamos hablando de consecuencias, ¿no? Y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces, los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar sobre las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Y aquí, versículo 28, nos habla confianza. Dice: entonces clamó Sansón a Jehová. Y ya vamos a ver este clamor que dice. Lo que resume este relato es que después de que Sansón fue entregado en manos de los filisteos, le llevaron allí para burlarse de él, para honrar al Dios que ellos seguían. Dagón, dice aquí la Biblia, y dice que fue un tiempo, él lo sacaron de la cárcel, fue llevado a un templo pagano para entretenerlos. Y algo que vemos aquí es la oración de Sansón, de un hombre que al final de su vida reconoce que sin Dios la vida no tiene sentido. Reconoce que si no entrega el corazón al Señor, que si no es humilde delante del Señor, la vida no vale. Dice versículo 28, entonces clamó Sansón, ¿a quién? A Jehová, y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos permisorios. ¿Saben qué pasó después? Dice: asió luego Sansón las columnas del medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Soba y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel durante 20 años. ¿Saben qué pasó después de esta petición? ¿Recuerdan? Sansón, un hombre que fue consagrado a Dios, un hombre que perdió su comunión con Dios por darle rienda suelta a sus deseos personales. Dice la Biblia que al final de su vida se acordó del Señor. Al final de su vida oró al Señor. Hizo una petición delante de Dios, y dice que el Señor en su misericordia contestó su oración, a pesar de su pecado, a pesar de todo lo que había hecho Sansón en su vida. Dios proveyó gracia y misericordia, contestó la oración de Sansón. Y algo que yo miraba en una aplicación práctica de este relato, yo sé que hay muchísimo para estudiar de la vida de Sansón,
Solo tal vez en los primeros 5 versículos nos quedamos todo el tiempo, pero algo para resumir es que nuestro Dios es un Dios misericordioso. Nuestro Dios sigue proveyendo misericordia, gracia, y siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. A veces hay cosas, hay pecados que dañan, que deterioran, que debilitan, que fracturan la relación con Dios. Y uno se pregunta, ¿será que el Señor, algo hablamos ahorita, ¿será que el Señor me perdona? ¿Saben que yo muchas veces me pregunté eso y me hice esa pregunta? Bueno, ¿será que el Señor me perdona tantas veces que he hecho esto? ¿Será que el Señor me perdona? Y este pasaje demuestra que la misericordia del Señor está abierta siempre, que mientras estemos en este mundo hay la posibilidad de recibir el perdón y la misericordia de Dios. Sansón fue un hombre que su vida la vivió apartada de Dios en mucho tiempo, que fue consagrado a Dios, que fue bendecido por Dios, que el Espíritu de Dios moró en Sansón, pero que también hizo su voluntad y su vida fue en desobediencia por mucho tiempo delante del Señor. Pero ¿saben? Encontró la misericordia de Dios. Aplicación, algo para decir acá para terminar en esta noche. No sé nosotros cómo estamos delante del Señor. El Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, conoce cómo está nuestra vida delante de Él. Sansón fue un hombre que fue entregado a la lujuria, a dar rienda suelta a sus apetitos sexuales. Un hombre que perdió su comunión con Dios, que le sacaron sus ojos, que fue encadenado, que fue entregado al pueblo enemigo de Dios. Y tal vez eso lo hizo reaccionar. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy tal vez en este lugar de muerte y solo? Y fue la consecuencia de darle rienda suelta al pecado en su vida. Y algo para decir, no sé cómo estamos hoy delante del Señor. Si hay algo que nos está atando en este mundo, si hay algo que tal vez está haciendo que vivamos una vida apartados del Señor, tal vez con un pie hoy aquí en la iglesia, pero por fuera de este lugar, atados a alguna cosa de este mundo que no nos deja servirle fielmente a Dios, que no nos deja tener una comunión íntima con el Señor, que no nos deja consagrar nuestra vida a Dios, que no nos deja colocar nuestra confianza en Él. Hoy el Señor nos recuerda que su misericordia es más grande que cualquier cosa que pasa en nuestras vidas y que está dispuesto a perdonarnos y a limpiarnos de nuestro pecado, como dice 1 de Juan 1:9, a darnos una nueva oportunidad para que vivamos esta vida de una manera diferente, para su gloria, para su honra, que no desperdiciemos nuestra vida, que no desperdiciemos nuestro servicio al Señor por cuestiones de este mundo, porque Sansón fue un hombre que sirvió al Señor, pero por cuestiones de este mundo desperdició mucho tiempo. Y el Señor hoy quiere que si hay algo que nos está haciendo desperdiciar la vida, algo que nos está haciendo vivir lejos de Dios, tal vez en un lugar apartado delante del Señor, hoy podamos venir a Él, recibir la misericordia y el perdón de Dios y vivir para su gloria. Eso, como para terminar en esta noche, vamos a orar pensando en lo que hemos estudiado, darle gracias al Señor por este tiempo, que el Señor permita que nuestras vidas sean apartadas de vivir tal vez en la lujuria, de vivir tal vez en nuestros propios deseos, y vivamos para hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Oremos. Señor, gracias damos por esta noche. Gracias, Señor, por estudiar la vida de este hombre, Señor. Este hombre que fue consagrado para usted, Señor. Este hombre que muchas batallas, Señor, que enfrentó con los enemigos, Señor, de su pueblo, salió victorioso porque usted estaba con él, Señor. Pero también gracias, Señor, porque nos muestra, Señor, que el pecado, Señor, trae consecuencias. Que usted, Señor, nos ama tanto, 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 que muchas veces nos disciplina, Señor, con el propósito de que vengamos a usted de nuevo. Oramos, Señor, para que el Señor se haya algo, Señor, en nuestras vidas que nos está haciendo perder nuestra comunión con usted, que nos está haciendo, Señor, vivir lejos de usted, Señor, que no nos permite consagrar nuestra vida, nuestro tiempo a usted, Señor, tal vez cosas de este mundo, deseos carnales, Señor, una vida de lujuria,
algún apetito, Señor, de nuestra carne, Señor, que reconocemos que hoy está mal delante suyo, podamos entregarlo a usted, Padre. Que no desperdiciemos nuestra vida, Señor. Que usted, Señor, a través de este tiempo de estudio con su palabra, Señor, nos ayude a entender, Señor, que no vale para nada perdernos en este mundo, Señor, como lo dice su palabra, Señor, sino por el contrario, Señor. Ayúdenos a entregar nuestra vida a usted, que nuestra mente y nuestros pensamientos, Señor, sean guiados a través de su palabra, Señor. Bendiga, por favor, nuestras vidas, Señor. Ayúdenos a ser varones íntegros, varones, Señor, que no sean miedosos por servirle a usted, por hacer su voluntad, por buscar lo que usted tiene cada día para nosotros, Señor. Que si, Señor, estamos faltos de tiempo delante suyo, o tal vez, Señor, hemos descuidado nuestra vida de oración, nuestro estudio de la palabra, nuestra lectura, Señor, nuestro tiempo devocional, Señor, y que eso está trayendo consecuencias a nuestra vida, Señor. Podamos entender que usted no quiere que vivamos de esta manera, Señor, sino por el contrario, Señor, que podamos restaurar nuestra relación con usted, pedir perdón por aquello que nos daña, Señor, por aquello que deteriora el corazón, y podamos volver a usted, Señor. Oramos en esta noche por cada varón aquí presente, por cada hermano de nuestra iglesia, Señor, que podamos vivir, Señor, conforme a su voluntad, en santificación, apartados para usted, lejos de cualquier pecado, Señor, que daña nuestra relación con usted, Señor. Bendiga, por favor, para este tiempo, esta noche, y oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Voy a pedir a hermano Santiago.